como este es un tema que se ha debatido muchas veces en la Argentina y en los distintos congresos, quisiera pedirle permiso para leer y referirme a un debate que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Dice así: deseo iniciar mi exposición leyendo un párrafo de un discurso pronunciado por el general Perón el 30 de noviembre del 73. Dijo en ese momento: no quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía que estos servicios no suelen ser eficaces ni seguros. Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. ¿Qué pasó después? En 1955, acuciado quizá por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados por las cajas. Para mí eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones. Es decir, se las asaltó porque fue un asalto. Sigo leyendo. Con estas palabras, el general Perón describió la situación del sistema previsional argentino en 1973. No viene al caso buscar hoy a los responsables de esa situación, que si la analizamos en 1993, seguro que es mucho más seria y mucho más grave. En ese momento, por lo menos, no echaban culpas a todos. Y querían resolver, ¿no? Porque sigue así este diputado, que hoy es senador. Entonces, o tratamos de resolver el sistema previsional o seguimos haciendo lo que por lo menos del 73 a esta parte han hecho todos los gobiernos, lo cual significó aumentar abruptamente, o posiblemente, o puede ser una posibilidad, la edad de las jubilaciones, reducir los porcentajes de los saberes, incrementar los aportes y contribuciones, crear nuevos impuestos, suspender por decreto los derechos de los jubilados. Remarco. Seguramente habrá muchas otras maneras de asumir la actitud de cambiar el horario a esta bomba de tiempo que desde hace 20 años está por explotar. Pero hemos asumido la responsabilidad histórica de desactivar definitivamente esta bomba de tiempo y lo hacemos con orgullo y convicción. Nosotros mismos, el bloque justicialista, también tuvimos muchas dudas. Pero muchas de esas dudas e interrogantes las fuimos resolviendo mediante modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. Hoy decimos con todo orgullo que la casi totalidad del bloque justicialista está detrás de esta reforma estructural del sistema previsional. Voy aclarando, era la creación de las AFJPs. De ninguna manera esto es un sistema privado. Se trata claramente de un régimen previsional que pone la decisión en la gente y no en nosotros. La reforma estructural a la que aludimos, es decir, cambiar este sistema de reparto por otro donde la responsabilidad de cada uno de nosotros y los aportantes tenga que ver con el haber previsional que corresponderá al momento de la jubilación. Creemos que esta es una manera correcta de ordenar el ahorro interno. No estamos haciendo propuestas demagógicas ni promesas electoralistas. Cada uno de los que aporta tiene que ser responsable por lo que en su momento va a cobrar como jubilación. Se ve que en ese momento el tema del mérito era importante, y menos la solidaridad. ¿O acaso no sabemos que hay muchos jubilados que tienen 50 o 55 años, que aportaron 10 o 15 años y que a veces lo hicieron por el mínimo, pero buscaron luego alguna ley de privilegio para jubilarse con montos que nada tenían que ver con el aporte efectivo que realizaron? ¿O acaso no conocemos que en nuestras provincias hay muchos profesionales como nosotros que han usado las cajas previsionales, aportando el mínimo y buscando tener en los últimos años salarios altos para después beneficiarse con una jubilación elevada? Es decir, que perciben jubilaciones que nada tienen que ver con sus aportes. ¿Qué clase de justicia social es esta? De sacarle a los de abajo para darle a los de arriba. Digo esto porque, insisto, a los de privilegio les seguimos ajustando de otra manera. Aquí también se dijo que el Estado, sigo leyendo, se desentiende del sistema previsional y la realidad es exactamente la contraria. Con este proyecto hemos mejorado mucho. ¿O acaso alguien puede decir con total honestidad que conoce la receta sobre cómo hay que organizar la nueva política económica que estamos llevando adelante? Ahí había un poco más de humildad, se ve que no existían todas las respuestas. Para terminar, quiero señalar a lo que dije ayer. En algún momento nos criticaron por no escuchar las propuestas. Lamentablemente hoy algunos legisladores están sosteniendo que el bloque justicialista está modificando el despacho de comisión. Esta situación me recuerda al refrán que dice palos porque bogas, palos porque no bogas, que muchas veces lo usa el presidente de la bancada del Frente de Todos. En definitiva, sigo leyendo, aquellos que tienen la intención de evitar el tratamiento de esta ley, así como nos criticaron porque no aceptamos las propuestas, hoy nos critican porque estamos modificando el despacho. Los peronistas estamos trabajando con la firme convicción de que construimos una Argentina nueva. De ninguna manera aceptamos que estos principios puedan ser patrimonio de alguien especial. A quienes nos critican les decimos con toda humildad, nadie es dueño de los ideales, nadie es dueño de las convicciones y nadie es dueño de los principios. Se ve que estaban defendiendo algo que no les quedaba tan cómodo. ¿Quién dijo todas estas palabras? El senador Oscar Parrilli, cuando participó del debate en la Cámara de Diputados, defendiendo la reforma previsional que instituyó las AFJPs en la Argentina. ¿Por qué traigo a colación esto?
El senador tiene todo el derecho a haber cambiado de opinión, naturalmente, como lo hizo en otras cuestiones, como fue la privatización de IFE, y tiene el derecho genuino de haber cambiado de opinión. Por eso me llama la atención que la senadora anterior habla de que las palabras, la historia habla por sí sola o de qué se van a disfrazar para defender las palabras que han dicho. Insisto, el senador Parrilli tiene todo el derecho a haber cambiado de opinión. ¿Qué es lo que me preocupa? Que de esta manera estamos haciendo las cosas siempre con el sistema previsional. Poco diálogo, pocos números, mucha convicción, mucha postura irreductible, ¿sí?, sin debatir en profundidad qué es lo que pasa. ¿Cómo terminó las AFJPs? Millones excluidos de los beneficios previsionales. No solo eso, le tuvieron que sacar 15% a las provincias durante 8 años, porque no se restituyó hasta que la Corte lo dijo, para financiar la transición del régimen. Eso llevó a la quiebra fiscal de la Argentina y de las provincias. Cuando Cavallo dice la culpa del quiebre del 2001 es de las provincias, la culpa del quiebre del 2001 es de la plata que le sacaron las provincias. El aumento de endeudamiento de las provincias y el déficit fiscal acumulado es igual al 15% que le sacaron durante todo ese tiempo. ¿Qué más terminó? ¿Terminó con un mercado de capitales? No, terminó con unos vivos haciéndose mucho dinero. Terminó producto de que parecía que se legislaba para siempre en la Argentina que nacía sin movilidad, lo dijo el senador Julio Martínez, porque era en la Argentina en donde no había inflación. Entonces, no hacía falta pensar movilidad. Y en 2008 se reestatizó el sistema, obviamente diciendo todo lo contrario de lo que acabo de leer. Pero no se le devolvió la plata de la copa a las provincias. Es decir, privatizamos sin números, reestatizamos sin números, le sacamos 15 a la provincia sin número, le devolvió la Corte 15 a la provincia sin número. ¿Qué había pasado en el medio de que le sacamos la plata, nos la quedamos y después nos obligaron a devolverla? Hubo 2 moratorias. 2 moratorias, justo en vísperas de año electoral, en donde fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. Mientras el senador Parrilli pensaba que las AFJPs estaban bien, yo escribía un libro diciendo por qué estructuralmente estaban mal para la Argentina y defendía que tenía que haber un ingreso universal a la vejez, pero calibrado para que el sistema sea sustentable. No existe eso, seguimos sin tenerlo. Además de todo esto, de todos estos vaivenes, esta es la tercera fórmula de movilidad que vamos a discutir en poquitos años, más los decretos de este año, ¿no? Y como si todo fuera poco, además, la reparación histórica. Quiere decir que nosotros estuvimos tocando el 10% del gasto, el 10% del PBI, que es el gasto a toda la movilidad, y entre el 35 y 40% de todo el gasto del Estado Nacional sin un solo cálculo actuarial nunca en los últimos 25 años. Sin número. Así defendemos a los jubilados, así defendemos la estabilidad, así defendemos la sustentabilidad, así defendemos la posibilidad de garantizar mejores saberes de manera perdurable en el tiempo. ¿Cómo se discutió esta vez? La reparación histórica creó una comisión para atender cómo debía ser la sustentabilidad previsional. El gobierno anterior nunca la reunió. Y ahora sí, con la ley de reactivación productiva y solidaridad social, se convocó a esa comisión y se supone que estuvo trabajando. Hicieron reuniones, ahora de un día para otro vino la fórmula de ANSES, de golpe. Y cuando dijeron esta es la fórmula, se corrigió. Y de hecho no solamente se corrigió, sino que mientras firmaban dictamen, la senadora María Belén Tapia pedía a ver cuál era el contenido, porque se iba a firmar el dictamen de algo que ni siquiera estábamos discutiendo en la comisión. Y esta fórmula tiene problemas. ¿Qué problema? Bueno, la fórmula es poco transparente, ya lo dijo el senador Julio Martínez. Es más volátil para mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Por algo, muchos países usan primordialmente la inflación. Antes no se usó la inflación porque no se sabía cuál era la inflación. Si no, nos olvidamos cómo surgió la fórmula anterior. Es excesivamente procíclica. Entonces, nosotros, ¿qué le pedimos a la directora ejecutiva de ANSES? ¿Están los cálculos actuariales? Porque cuando se hizo la última moratoria no estaban los cálculos actuariales. Lo dijo el director ejecutivo de ese entonces, yo estaba en diputado en la comisión, no estaban. Ahora, ¿estaban? Sí están. ¿Nos lo pueden poner a disposición? Nunca llegaron. Seguimos firmando un dictamen que no sabíamos qué decía. ¿Sí? Llama la atención que a veces se critica el empalme anterior, pero ahora este empalme, que también le come un trimestre a los jubilados, se lo trate de, acá corregimos, en el otro lugar le sacaron un trimestre a los jubilados. Se hizo lo mismo. Si ahora, ¿qué necesitamos para discutir esto bien, para que los jubilados tengan tranquilidad en serio? Necesitamos saber cuáles son los cálculos actuariales
en los distintos escenarios macroeconómicos de las distintas fórmulas para saber cuánta recomposición se puede dar, cuán sustentable es eso, cómo, si no es sustentable, necesitamos complementar con otros recursos tributarios en distintos escenarios macroeconómicos. Porque si no, tarde o temprano, lo decía el senador Clos, es tan grande el sistema previsional, es tan grande, es el principal mecanismo de redistribución de cualquier Estado moderno, que si lo calibramos mal generamos otros problemas macroeconómicos y además nunca vamos a resolver la coparticipación. Si no tratamos en serio el sistema previsional, nunca vamos a resolver la coparticipación. Entonces, la pena de esto es que estos dos grandes temas que estamos debatiendo hoy, los hacemos otra vez sin ningún número. Y hay un montón de convicciones, buenas voluntades, contratos electorales. Pero eso, para darle tranquilidad a los pasivos de hoy y a los pasivos de mañana, significa muy poco si no le adicionamos rigurosidad a la hora de mirar los números del sistema previsional del contexto macroeconómico argentino. Muchas gracias.